Bueno, yo soy historiador con los medios modernos. El concepto que yo creo que es un concepto que realmente creo que hemos inventado aquí en México, que podemos aplicar en términos de los medios exactos. O sea, soy un fotohistoriador y ahora ya hemos decidido que ese es el concepto que hay que emplear, sea fotohistoriador en el sentido de hacer historia social, o sea, a través de la transparencia de la foto, o sea, historia cultural, o sea, examinar el autor o la autora de la fotografía, ¿no? Entonces, porque básicamente lo que pasa es que cuando estudias fotografía, básicamente esos dos vertientes se combinan, ¿no? Finalmente, ¿no? Entonces, pues soy fotohistoriador y también soy cinehistoriador. O sea, hago películas históricas y he escrito mucho sobre el cine histórico. Ahí empecé realmente, solo llegando a México me metí en la cuestión de la fotografía. Y ahí yo creo que aquí tenemos un grupo de fotohistoriadores muy amplio y en ese sentido quiero decir que tenemos gente que si pueden venir de historia de arte, no se quedan en historia de arte, porque historia de arte realmente es aplicable a un porcentaje muy, muy limitado de las fotografías. O sea, básicamente la fotografía es vernácula, o sea, 98% de las fotos son vernáculas. Entonces, pues yo, como digo, empecé como cine historiador, haciendo cine. En 1970 empecé, ya llevo 50 años en eso y peleando para que los historiadores aceptaran los medios modernos en la disciplina. Y es la disciplina más resistente a aceptar los medios modernos. O sea, realmente hay un rechazo muy, muy fuerte de los historiadores. Tuve la suerte de mudarme a México. Bueno, saqué mi doctorado en un análisis de la representación de cine, de historia en el cine cubano. Entonces, cuando llegué a México en 81, yo iba a seguir en el cine, pero lo que pasó es que el director de la Fototeca Nacional me agarró y me invitó a escribir un libro sobre Nacho López, y ahí empecé siendo fotohistoriador, y de ahí venían muchas otras invitaciones, o sea, de hacer la exposición y el libro sobre el nuevo fotoperiodismo, La mirada inquieta, la invitación de hacer la exposición nacional sobre la fotografía de la Revolución Mexicana y el libro ese. Y pues básicamente he seguido mucho más en la cuestión de fotohistoria que cinehistoria, pues porque hacer cine cuesta mucho dinero. Entonces pasas la vida buscando dinero y no haciendo cine. Pero sigo haciendo películas y ahora básicamente eso es mi nuevo proyecto, es hacer una película. Pero mi nuevo libro es Historiar con los medios modernos, un viaje personal que ya está en proceso de publicación en inglés. La primera pregunta es si toma la fotografía un nuevo sentido a partir de esta crisis. No, yo creo que nuevo no, sino el de siempre, de documentar para denunciar. En este caso, yo creo que un caso que hemos visto es muy, muy importante para documentar las multitudes, ¿no? La gente que rechaza las máscaras, que rechaza la distancia social y que se agrupan en multitudes. Y entonces de ahí viene, obviamente, sigue el COVID, hasta que usamos máscaras y hasta que
mantenemos una distancia social, no vamos a poder parar el COVID. Entonces, un caso muy interesante es el gobernador de Georgia, es un idiota, usó la palabra idiota en sentido clásico de griego, que quiere decir idios quiere decir individual. Entonces, es una persona que solo piensa en sí mismo, como Trump. O sea, no piensa en la población, no piensa en la gente, piensa en sí mismo. Y el gobernador de Georgia, y bueno, todos los estados sureños, republicanos, son idiotas en ese sentido, y ellos lo que quieren es abrir, ¿no? Y entonces, pues el gobernador de Georgia dijo que las escuelas tienen que cueste lo que cueste. Y una niña de 15 años sacó una foto de la aglomeración de alumnos en la escuela. Y como siempre pasa con los documentalistas, ¿no?, que denuncian, pues la corrieron de la escuela. Bueno, el día después la tuvieron que aceptar de regreso a la escuela y de hecho tuvieron que cerrar la escuela por la difusión de COVID. Entonces yo creo que es muy, muy importante documentar esas aglomeraciones, porque si siguen existiendo esos, pues no se va a parar el COVID. Es muy importante documentar la gente que no está usando máscaras, ¿no? Porque sin las máscaras, pues tampoco vamos a poder parar este COVID. Es muy importante, ya en los Estados Unidos va a haber muchos desalojos, porque la gente simplemente no puede pagar su renta. Entonces hay documentalistas, hay fotógrafos y fotógrafas que se están dedicando a fotografiar los desalojos. Entonces yo creo que como digo, no es nada nuevo, no es un nuevo sentido, es el sentido de siempre, de que la fotografía es un índice, la fotografía es un documento y es un documento con lo cual podemos denunciar. Bien, excelente. John, un poco en relación a la respuesta que ya diste, esta segunda pregunta, ¿cuáles prácticas o acciones dentro del campo de la fotografía considerás importante llevar adelante en este contexto? Bueno, como digo, la fotografía de denuncia yo creo que es muy importante. También aprender a dar conferencias y clases en Zoom. Para alguien como yo, un cibernáufrago, es muy, muy difícil. Entonces, yo creo que eso ha sido muy, muy importante. Y eso va a ser también el medio que vamos a tener que utilizar. Eso también yo espero que con eso la gente empieza, sobre todo los historiadores, porque soy historiador, entonces por eso enfatizo eso, empiezan a entender la importancia de estos medios. O sea, son los únicos medios que podemos utilizar ya para poder comunicarnos. Creo que también muy importante tener PDFs de las publicaciones. Yo he tenido una experiencia personal. Hace unos meses todavía estuve en Barcelona. El INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, hizo accesible gratis mi libro sobre fotografiar la Revolución Mexicana. Este libro se agotó, lo reimprimieron, se agotó, entonces el libro había dejado de circular, a pesar de que hay gente que quería el libro. Entonces, en algún momento el INA decidió, no, vamos a circular el libro gratuitamente. Cuando ellos hicieron eso, yo acabo de sacar un nuevo libro, bueno, el año pasado, bueno, ya este año lo corrigieron, Historiar Fotografías, con la Universidad de Oaxaca. Entonces, cuando yo puse en mi Facebook
de que este libro, cuando yo puse el link para bajar el libro Fotografía de la Revolución Mexicana, yo puse, bueno, si ustedes quieren mi libro, Historia de Fotografías, o el libro que hicimos con Ana Mawad, Fotografía e Historia en América Latina, que hicimos en Montevideo. Bueno, 7 libros. Yo tengo 7 libros y libritos míos que tengo en PDF o artículos o capítulos de libros. Entonces yo dije, pues yo estoy dispuesto a mandar a quien quiera esas publicaciones. Entonces yo recibí más de 200 correos por email pidiendo esos PDFs y sigo recibiendo. Entonces yo creo que es muy importante porque pues la gente ya no puede ir a las bibliotecas, ¿no?, para examinar, y además son gratis. O sea, digo, son libros agotados, básicamente. Algunos son libritos que hice para exposiciones en Puebla, entonces pues se agotaron, nunca circularon y están agotados, pues qué mejor que esos libros circulan. Entonces yo creo que esa es una práctica muy, muy importante. Como digo, o sea, aprender a usar esos nuevas tecnologías como Zoom y también las nuevas tecnologías como PDFs, sobre todo para los libros, como digo, libros académicos que básicamente están agotados y no hay razón, o sea, existen para que la gente aprende de fotografía, o sea, no existen para ganar dinero. Bien, John. ¿Hay trabajos pasados o actuales que quieras recomendar para este momento, que pueden ser fotográficos, artísticos, literarios? Bueno, para mí, yo empezaría con mi poema favorita de Ho Chi Minh. Sin el frío y la desolación del invierno, no podría haber el calor y esplendor de la primavera. La calamidad me ha hecho templado y endurecido y ha convertido mi mente en acero. Entonces creo que tenemos que entender que la humanidad siempre ha enfrentado a calamidades, ¿no? Esta es una calamidad, pero no es una calamidad como la guerra, por ejemplo, o sea, que es, ¿no?, terrible, o sea, las hambrunas, o sea, obviamente vamos a encarar enormes problemas económicos, vamos a tener que tener gobiernos con una conciencia social, ¿no?, que puede ayudar a la gente en lugar de enriquecer a los ricos, ¿no?, que es lo que está pasando ahora. Pero yo creo que es muy, muy importante entender que siempre hemos enfrentado calamidades. Y mientras no podemos escoger la situación, ¿no?, en las situaciones en las cuales encontramos en el mundo, sí podemos determinar nuestras perspectivas con las cuales las enfrentamos, esas calamidades. Entonces yo creo que es muy importante no deprimirnos, ¿no? No meternos en un hoyo, sino ver todo eso como un desafío, ¿no? Un desafío que tenemos que enfrentar y tiene que hacernos más fuertes, más determinados. Y tenemos que ser inventivos, ¿no? La necesidad es la madre de la invención. Entonces tenemos que ser inventivos y tenemos que ver esa calamidad como una posibilidad de cambiar el mundo. O sea, ya hemos vivido 40 años de neoliberalismo que ha destrozado la economía. Hemos vivido 400 años de imperialismo, ¿no?, que ha destrozado el sur del mundo, ¿no? O sea, por eso existe toda la migración, ¿no? O sea, los imperios destrozan sus colonias y sus neocolonias, ¿no? Y después se espantan porque la gente migra.
¿no? O sea, bueno, la gente no puede vivir, o sea, porque cada vez en América Latina, cada vez que intentamos cambiar la situación, como en Cuba con Allende, como en Guatemala con Arbenz, o sea, viene el imperio con la bota y para los cambios, ¿no? Y bueno, ustedes vivían la guerra sucia, en Argentina vivían la guerra sucia, Brasil, Chile, etcétera, etcétera. En México vivimos una guerra sucia que era mucho menor, pero de todas maneras, o sea, siempre han aplastado el progreso social. Y el neoliberalismo, pues más, realmente. Entonces yo creo que ojalá que podemos ver esa situación como una posibilidad para cambiar el mundo a una repartición más justa, ¿no?, de la riqueza. Creo que también hay novelas importantes que la gente podría leer, de Albert Camus, La peste, de Daniel Defoe, Diario del año de la peste, para la gente que tiene el estómago para leer esos. Yo no, a mí me deprimen, entonces yo no los leo. Pero también hay historias de epidemias, hay novelas históricas. Yo, por ejemplo, hay una trilogía sobre el régimen de Enrique VIII, escrito por Hilary Mantel, en inglés, donde ella sigue la vida de Thomas Cromwell. Y realmente constantemente están mencionando, eso está en el siglo XVI, y están mencionando, porque Enrique VIII viajaba todo el tiempo por Inglaterra, están diciendo, no, pues no podemos ir a York, porque hay plaga en York, ¿no? Y no podemos ir a Cornwall, porque hay plaga en Cornwall. Entonces había esas plagas constantemente a través de la historia. Y para la gente que le gusta leer el no ficción, ¿no?, pues hay esto. Y para la gente que quiere la ficción histórica, pues hay esas. Y, por ejemplo, o sea, Thomas Cromwell regresa a su casa después de un viaje y están muertas su esposa y sus dos hijas, ¡pum!, de la plaga del invierno, que viene cada verano, de la plaga del verano, que cada verano viene una plaga a Londres y mata a mucha gente. Entonces, pues yo creo que esos libros nos ayudan a entender que siempre ha habido plagas, y eso también es importante, entender que hemos pasado por eso y se va a ir en algún momento, pero ojalá que lleva a cambios sociales muy, muy necesarios en el mundo contemporáneo. ¿A qué actividades o proyectos te estás dedicando en este periodo? Bueno, he pasado mucho tiempo en conseguir los permisos y las fotos en alta resolución para mi nuevo libro, History and Modern Media, A Personal Journey, historiar con los medios modernos, un viaje personal, para cumplir con las clases de publicación, o sea, para que no me quiten de la cola de producción, porque eso es un problema enorme, como ustedes saben, conseguir tanto los permisos. O sea, abril 15, o tienes los permisos o te quitamos de la cola. El 21 de junio, o tienes las fotos de alta resolución o te quitamos de la cola de producción. Y con el desastre económico que va a ocurrir, pues obviamente yo quiero seguir en la cola. Y son 82 fotos de 35 archivos de Francia, archivos de Noruega, de los Estados Unidos, de México. Y, por ejemplo, en el caso de la Fototeca Nacional, aquí en México, el director Juan Carlos Valdés tuvo que ir a la fototeca, que está cerrada, pero él tuvo que ir a la fototeca para poder mandarme las fotos en alta resolución, a pesar del lockdown, ¿no? Entonces, pues estoy muy agradecido a los esfuerzos muy especiales que han hecho gente como Juan Carlos, porque realmente eso para mí fue enormemente estresante,
porque simplemente pues la gente no está en sus oficinas, o sea, no están en sus lugares de trabajo. Entonces, ¿cómo te van a mandar fotos de alta resolución? Los permisos, ellos pueden hacer permisos, pero si tú tienes que pagar y pasar por abogados, pues ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? Entonces eso, la verdad, me causó mucho estrés cuando estuve en Barcelona sobre todo, pero al regresar a México ya era cosa de tener que entregar las fotos de alta resolución. Entonces, pues sí, eso ha sido muy difícil en medio del COVID. Y ahorita estoy escribiendo un prólogo para un libro que saldrá en España sobre cine e historia. Y voy a enfocar sobre la resistencia miope y autodestructiva de los historiadores a la incorporación de los medios modernos en la disciplina. O sea, porque realmente es absurdo. Vivimos en un mundo hiperaudiovisual, lo vemos más y más cada día. Por eso la importancia de lugares como el Centro de Fotografía de Montevideo, ¿no? O sea, que realmente es el mejor centro de fotografía en América Latina, ¿no? Pero es como que la gente no entiende eso, no entiende de que eso es, no, y no solo los jóvenes, aún los viejos, los cibernáufragos, pues tenemos que entender que en este mundo vivimos, ¿no? Y tenemos que tener estas disciplinas en las universidades y tenemos que tener centros de estudio y de conservación, ¿no? De la fotografía y del cine. Eso es muy importante. Entonces, como digo, me pidieron que yo escribiera ese prólogo y, como digo, ese ocurre en historia en el momento en que están cayendo las inscripciones de los alumnos. Los estudiantes no quieren estudiar historia. O sea, ¿por qué está decayendo las inscripciones? Porque la gente vive en un mundo hiperaudiovisual y los historiadores no quieren aceptar eso. O sea, su resistencia es increíble. O sea, entonces yo creo que es muy importante. Yo acabo de experimentar eso en Barcelona. Existe el Centro de Investigaciones de Film Historia en la Universidad de Barcelona desde 1983. Tienen su revista Film Historia, tienen una larga lista de actividades que ellos llevan a cabo. Y ahora el Departamento de Historia va a desaparecer del centro. O sea, tienen una biblioteca enorme en todos los idiomas sobre la representación de historia en el cine. Tienen una filmoteca enorme. Y ahora, porque quieren el espacio, el Departamento de Historia va a desaparecer del centro. O sea, esto para mí es completamente miope, porque no va a pasar muchos años hasta que la historia académica simplemente va a desaparecer, ¿no? O los historiadores van a tener que reconocer que si no haces la historia a través de los medios modernos, nadie va a estudiar la historia. Y lo ridículo es que la historia es muy presente. O sea, por ejemplo, en cine e historia, 40% de todas las películas que se han hecho en el mundo están puestas en el pasado. O sea, no son historia en el sentido de que nosotros como historiadores profesionales pensamos en eso, pero están puesta en el pasado, ¿no? O sea, entonces 40% de todas las nominaciones para la mejor película son películas que están puestas en el pasado. Entonces es absurdo, o sea, el público tiene una sed, una hambre para la historia a través de la fotografía y a través del cine. Pero las universidades y los gobiernos no reconocen eso. O sea, para mí eso es lo más absurdo. Es que no lo entiendo, ¿no? Y
yo creo que si no corregimos eso, pues nos vamos a seguir en una situación de analfabetismo visual, ¿no? Y hoy en día lo más importante es alfabetizarnos visualmente, aprender a leer fotografías críticamente. Y hasta que yo estoy convencido de que la mejor manera de estudiar la fotografía es a través de otras fotografías, es comparar fotografías, ¿no? O sea, podemos usar palabras, pero es, como dijo Julio García Espinosa, el cineasta cubano, el teórico, ¿no? Es una batalla desigual. Él dijo eso en 1971. Es una batalla desigual entre lo visual, lo audiovisual y lo escrito. Y sabemos bien quién ganó. O sea, ganó el audiovisual. Pero como que la gente sigue empantanada, ¿no? Las universidades y los gobiernos siguen empantanados, ¿no? En el pasado. Entonces, no reconocen el nuevo mundo. Yo espero que esta crisis, por terrible que sea, y también tenemos que acordar que las crisis siempre tienen dos lados, ¿no? Es como, ¿cuál es la palabra en China para crisis? Es tanto oportunidad como calamidad, ¿no? Es una espada de dos filos, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, Noam Chomsky habla de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, era terrible, pero también llevó el mundo a la descolonización. O sea, todas las colonias, India, África, todas las colonias se liberaron, ¿no? De los imperios británicos, franceses, alemanes. Entonces va a ser una espada de dos filos también el coronavirus, el COVID, ¿no? O sea, si realmente sabemos manejarlo, yo creo que podemos llevarnos a un mundo mejor. Y eso para mí es lo más. Yo intento mantener eso en la mente. Pero yo tengo el enorme lujo de no tener que salir de mi casa para trabajar. Entonces. Muy bien, John. Bueno, ahora sí, para cerrar la charla, las dos preguntas del Festival MUF, del CDF, que son quiénes somos y quiénes queremos ser. Pues yo creo que cualquier festival es muy, muy importante. O sea, de que tenemos actividades fotográficas, porque como digo, hay esa sed, ¿no? De la gente quiere exposiciones, la gente quiere festivales, ¿no? Bueno, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. O sea, dentro de mi universidad, mis compañeritos en historia me limitaron a no poder dar clases, ¿no? Sobre historia visual, historia audiovisual. O sea, me arrimaron, me vetaron, ¿no? Entonces, cuando yo volví de Princeton, yo estuve ahí como profesor invitado en 2010 y ahí di una clase de fotografía e historia en México. Entonces, yo tenía mis PowerPoints, como 12 PowerPoints, ¿no? Sobre ese tema. Entonces yo me reuní con el director y yo le dije, pues mira, yo podría dar una clase, quizá podría tener un alumno en la cocina del instituto, ¿no? Pero nada más, y quizá no podría tener ni un alumno. Él dijo, ¿por qué no das una serie de conferencias públicas? Yo dije, bueno, voy a dar una serie de conferencias públicas. Yo tenía 100 alumnos, se llenó la sala cada noche que di la conferencia. Cuando fui, después me enojé con el instituto en Puebla, entonces yo fui al Instituto de Investigaciones Históricas en la UNAM y pasó lo mismo. Ahí me dijeron, no queremos clases, no. Yo dije, bueno, pero quisiera dar esta serie de conferencias. Otra vez llené la sala, 100 personas cada noche. Hay un enorme sed para festivales, para exposiciones, para
lugares donde la gente puede dialogar sobre los medios modernos. Entonces yo creo que el MOOC en ese sentido es muy, muy importante. Y si hay que hacerlo virtualmente, pues que se haga virtualmente, ¿no? Pero yo creo que es fundamental porque estamos muy arrimados, básicamente, en el mundo y al mismo tiempo estamos en el centro del mundo. Eso es la locura, ¿no? O sea, cuando yo empecé a pensar en la fotografía, yo desde la perspectiva de un cine historiador, yo decía, la fotografía, a mí no me interesa la fotografía. Bueno, quizá para ilustrar mis clases, ¿no? Y después de estudiar más y más, yo me di cuenta, yo decía, no, la fotografía es muy periférica, es algo muy periférica, ¿no? Porque yo estaba pensando en la fotografía de arte, pero la fotografía no es la periferia, la fotografía es el centro, el centro absoluto de comunicación en el mundo moderno. Entonces, por eso necesitamos tener esos festivales y esas exposiciones y esas posibilidades de dialogar. John, y además de esa importancia, concretamente estas preguntas me parece que tienen que ver con todo lo que venís contando de, bueno, pensar en una oportunidad a partir de esta pandemia, pero ¿qué dirías así como brevemente sobre quiénes somos y quiénes queremos ser? Después de la Segunda Guerra Mundial, el arte abstracto, el expresionismo abstracto, adquiere su poder por la CIA. La CIA mete millones y millones de dólares en el arte abstracto por dos razones. Uno, para contrarrestar el realismo soviético. Dos, para contrarrestar el efecto de los murales sociales que se pintó durante la depresión. Ahora bien, el tercer paso es el neoliberalismo. Con el neoliberalismo, lo que tenemos es una enorme concentración de la riqueza en el mundo. Entonces, lo que pasa es que la gente ya invierte en el arte. Ya no son ni coleccionistas, digamos, que aprecian el arte. Es gente que piensa, esta fotografía va a valer mucho, ya murió fulano, y él imprimió esa foto o ella, y entonces esa foto va a valer mucho, yo la voy a comprar, pero no la voy a exhibir, yo la voy a meter en mi caja seguro, ¿no? Mi caja fuerte, y nadie la va a ver, ¿no? Y entonces, para mí eso es un problema. Y entonces, obviamente, tenemos la fotografía de arte, que a mí no me interesa, no más mínimo, viene de los intereses de galerías, los intereses de museos, los intereses de inversionistas, los intereses de los departamentos de historia de arte en las universidades. Mientras 98% de la fotografía que existe en el mundo no es arte, no tiene nada que ver con arte, es lo que yo llamo fotografía vernácula. Entonces yo creo que tenemos que abrir mucho más esa cuestión a la fotografía vernácula. Tenemos que incluir la fotografía vernácula y tenemos que recordar que aún gente que hoy en día reconocemos, por ejemplo, Ayer, ¿no? En Francia, en su momento, él no hizo esas fotos de las calles de París como arte, él las hizo para documentar un París que iba a desaparecer. Entonces eran los surrealistas, como 30, 40 años después, que descubrieron esas fotos y dijeron, no, esas fotos son arte, ¿no? Porque ya no existe ese mundo ya y son objetos encontrados. Entonces para mí, el enorme problema es que las galerías, los museos y todo se dedican a la fotografía de arte. Y como digo, a mí, está bien, está perfectamente bien, pero para mí la fotografía tiene una naturaleza y su naturaleza es ser un índice.
su naturaleza es ser un documento, ¿no? Del pasado, siempre del pasado, obviamente, ¿no? Entonces tenemos que enfatizar mucho más esa naturaleza. Y si podemos, cuando encontramos que el arte y la documentación se van juntos, ¿no? Ahí sí realmente encontramos el arte fotográfico, ¿no? El objeto encontrado en su momento y no el objeto construido como arte. Porque eso es la esencia de la fotografía, es encontrar, ¿no? No, y a través del encuentro depende del ojo y los reflejos del fotógrafo y de la fotógrafa para conservar precisamente lo que ven enfrente de ellos. Bárbaro, John. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo y nos vemos. Yo a ustedes. Hasta luego. Chao, chao.